Vivimos como si todo terminara con el último latido. Pero, ¿y si justo ahí comenzara lo eterno? Las grandes preguntas no han cambiado. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Es el cielo solamente un consuelo simbólico o es una realidad gloriosa? ¿Y qué pasa con quienes mueren sin creer en Cristo? Hoy nos asomamos justamente a un misterio que no cabe en una urna ni en una tumba, porque según la Biblia, las almas no se desvanecen, unas son recibidas en gloria, otras descienden a las tinieblas. Para los redimidos no es el fin, es el principio de la comunión más intensa con Cristo. Y este no es un mensaje para ignorar, es una verdad que redefine cómo vivimos y también cómo moriremos. Bienvenidos a En Voz Alta, Fuerte y Claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. ¿Qué pasa con los cristianos cuando mueren? O más bien, en términos generales, ¿qué pasa cuando una persona muere? En el caso de los cristianos, ¿cómo están con Jesús en el cielo justo después de morir? Y vamos a conversar junto a Álvaro, como siempre en este programa, ahora la respuesta número 86 del Catecismo Mayor de Westminster. Y la respuesta que nos da a esta pregunta, ¿qué pasa con los cristianos cuando mueren? Es que dice, y voy a leerlo textual: la comunión en gloria con Cristo, de que los miembros de la Iglesia invisible gozan inmediatamente después de la muerte, consiste en que sus almas son hechas perfectas en santidad y recibidas en los más altos cielos, donde ellos miran el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la redención completa de sus cuerpos que aún continúan unidos a Cristo y reposan en sus tumbas como sus lechos, hasta el último día en que serán unidos a sus almas. Por el contrario, las almas de los malvados, después que estos mueren, son arrojadas al infierno, en donde permanecen en tormentos y densas tinieblas, y sus cuerpos quedan guardados en sus tumbas como en prisiones hasta la resurrección y juicio del gran día. ¿Qué te parece, Álvaro? Una pregunta bien, a lo mejor que muchos se han hecho en la vida. Es una pregunta, yo diría, hasta existencial. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde vamos? ¿Cómo están los que creen en Jesús después de morir? Generalmente cuando muere un creyente, hasta mucha gente que no es creyente y se extraña, dice, los funerales, los velatorios, muchas veces de personas creyentes o evangélicas, pareciera que no existe la misma tristeza o la misma angustia que cuando la persona no es creyente. ¿Cómo están los que creen en Jesús después de morir? Aprovecho de saludar a Álvaro. Sí, bueno, en primer lugar, buenas noches, pastor. Buenas noches a los que nos puedan estar escuchando a través de las distintas redes. Gran pregunta la de esta noche, y por lo mismo una respuesta bien contundente en sí misma. Entonces lo que comentamos, yo creo que cada una de las partes que la misma respuesta incluye. Cuando pensamos en cuál es la condición de los creyentes después de la muerte, tenemos que entender que como seres humanos estamos compuestos, al menos coincidimos en dos partes. Una parte física y tangible y una parte espiritual e intangible. Cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, pero una es tangible y otra es intangible. Entonces, dividiendo la respuesta, podríamos decir, en primer lugar, ¿qué pasa con la condición espiritual de los creyentes una vez mueren? ¿Qué pasa con su alma? Ellos van a la presencia del Señor y como tal, la condición es de plena bendición, de alegría, ¿De conciencia?
Eso es importante. ¿Están conscientes de lo que... Están conscientes de lo que está pasando y también tienen memoria de su vida misma. Lo que pasa es que esa memoria, nosotros siempre cuando hablamos de memoria lo vemos en condiciones pecaminosas. Nuestra memoria nos trae tristeza, nos trae enojo, nos trae nostalgia, nos trae la melancolía. Pero ya que va a ser de plena santidad esta situación en el cielo, la memoria no significa tristeza y no significa dolor. Es simplemente recoger esos recuerdos y no significa de que sea un borrón y cuenta nueva. Esos recuerdos están. Lo que pasa es que no llevan con ellos un sentimiento negativo. Lo importante sí es que tienen conciencia, tienen memoria, es de plena bendición y es de plena santidad, no hay pecado. Y por otro lado, el cuerpo, la sustancia tangible de los creyentes, está en la tierra. Normalmente enterrados en algún cementerio, esperando la resurrección cuando el Señor venga. Entonces, el alma con el Señor en plena bendición, consciente de la presencia de Dios misma, y el cuerpo esperando hasta que llegue su momento de la resurrección. Consciente de su realidad, de lo que vive, de lo que siente, pero naturalmente que no consciente de lo que sigue ocurriendo acá en la tierra. Porque hay mucha gente que uno de repente dice, bueno, yo tengo un angelito arriba que me cuida, bueno, se fue mi papá, se fue mi mamá, se fue un hermanito, se fue, etcétera, etcétera, y de allá me cuida, de allá me ve. De repente eso es algo más romántico, semántico, a lo mejor que nace de un corazón que no siempre va de acuerdo con la palabra, que la Biblia nos dice que los muertos ya no siguen viviendo, o de allá no nos siguen observando, no siguen el transcurso, al menos lo poco que se habla acerca de esto, porque podemos entrar a especular, pero en ninguna parte se nos señala que desde allí nos observan o nos cuidan o interceden. Interesante, yo cuando me refiero a que están conscientes de que efectivamente van a haber personas, van a haber hermanos en la fe antiguo, de que la historia han muerto, van a ser conscientes de la bendición que están recibiendo, van a ser conscientes de la presencia de Dios, etc. Pero no significa que esa conciencia alcance un nivel divino de que puedan ser omniscientes. No porque estén en el cielo sean conscientes, van a poder ver todo el mundo como si estuvieran en todas partes. Ese poder lo tiene solamente Dios. Entonces, el creer que desde el cielo me observan es creer que las personas una vez muertas alcanzan un carácter divino y que pueden ver todas las cosas simultáneo. Y no solamente eso no lo dice la Biblia en ausencia de información, sino que la Biblia nos dice que vamos a ser divinos como Dios. Entonces es una característica propia de Él, solamente estar en todos lados y al mismo tiempo. Y tiene sentido cuando dices tú que los que mueren en Cristo o los que no mueren en Cristo también van a estar conscientes de su realidad, van a tener memoria, porque si vemos la historia del rico y Lázaro, el rico clamó la oportunidad de volver nuevamente a la tierra para poderle hablar a sus hermanos que estaban en la misma condición que él y que no quería que llegaran a ese lugar. Por lo tanto, había una memoria en el sentido de que él sabía de que quienes quedaron en la tierra, en este caso sus hermanos, podían caer en el mismo lugar donde él estaba en este momento sufriendo. Interesante, perdón, la parábola del rico y Lázaro. Dejo solamente como información, es la única parábola donde el Señor le pone nombre a los personajes. Sí. En ninguna otra parábola se habla como Lázaro, no se le pone nombre a los personajes de las parábolas, solo Lázaro recibe nombre. Y algunos incluso creen que no haya sido una parábola, sino que haya sido algo real. A eso quería llegar. Entonces, entendemos que una persona cuando muere, su cuerpo queda naturalmente allí degradándose en la tumba, pero su alma vuelve inmediatamente o va inmediatamente a Dios, que lo creó, inmediatamente después de la muerte. No entra en un lugar intermedio, ¿no es cierto? No está el limbo para los bebés que nacen y que mueren en ese estado, ni el purgatorio, donde se requiere un tiempo donde van a purgar o limpiar sus pecados y después pasar. Aunque vamos a ver si podemos conversar un poco más acerca de eso. Pero antes en off conversábamos con Álvaro, mientras el equipo técnico aquí preparaba todo. Conversábamos también de que hay ciertas doctrinas falsas que muchas veces se contraponen
y que son totalmente rechazadas y contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, la doctrina del sueño del alma. Y la doctrina del sueño del alma sostiene que las almas de los cristianos al momento de su muerte pasan a un estado de inconsciencia, totalmente diferente a lo que acabamos de comentar. Un estado de inconsciencia como que si ya no existieran, o sea, entra en un sueño de tal manera que no vive la realidad hasta, dice, la resurrección. Y eso naturalmente que es una doctrina que va en contra de la palabra de Dios, y que hay pasajes citadas recién en la historia del rico y Lázaro. Hay dos pasajes por lo menos que prueban que la doctrina del sueño del alma es falsa. Una de ellas es la historia, algunos dicen parábola, del rico y Lázaro, y la otra es la conversación o la declaración que Jesús le hace al ladrón, no digo ladrón bueno, al ladrón que creyó. Así es. Importante dos cosas, sí. En cuanto a la doctrina del sueño del alma, ahí la recomendación, cuando un libro es poético en la Biblia, es poético. Lo digo porque, entre otros pasajes en los que se basa la errada doctrina del sueño del alma, es cuando se dice que David durmió junto a sus padres. Generalmente usaban esa terminología los judíos, yo creo que para no, quizás bajarle no al perfil, sino que más bien hablar de una forma que no fuera chocante para el pueblo. Es un eufemismo. Le baja, sí. Lo hace. Bueno, pero en todo caso no era propio de ellos solamente. En general la literatura de Medio Oriente, el dormir junto a los padres habla de una ascendencia donde se trataba de siempre ser sepultado junto o cerca de mis antecesores. Entonces no era solamente de los judíos, era algo normal. Ahora, si lo queremos entender como que eso dormir el alma, eso es un problema de interpretación solamente. Cuando el rico y Lázaro ambos murieron, no habla de que permanecieron en un estado de llamado sueño del alma, o durmieron y esperaron allí hasta la resurrección final, sino que nos habla que inmediatamente ambos despertaron y se encontraron en realidades totalmente opuestas inmediatamente. Ahora, para aquellos que creen que esta es una parábola y que por lo tanto los detalles no deben ser parte de una doctrina, yo creo que jamás Jesús tomaría hechos falsos y contrarios a la fe, porque eso llamaría al error o causaría duda a mucha gente. Por lo tanto, él no usaría ejemplos contrarios a la fe o contrarios a la doctrina que hay después de la muerte. De hecho, perdón, no me quiero explayar en el tema de la resurrección del cuerpo, del alma y de cómo los judíos concebían esto, pero lo importante es que cuando el Señor habla de esta parábola o de esta historia, la respuesta de sus espectadores en ningún momento fue juzgar qué tan rápido fue ese despertar del alma, porque les parecía algo normal. Es decir, el pensamiento judío de esa época, inclusive el de los fariseos, era que efectivamente la resurrección del alma era inmediata. Esa muerte no era un estado de ausencia, sino que era una transición solamente. No les sorprendió eso. En muchas otras palabras, les sorprendía otras cosas que lo cuestionaban, pero no hay cuestionamiento en eso. No reaccionan negativamente a ese dato, lo asumen como normal. Y quizás cuando uno se refiere respecto a qué pasará después de la muerte para los creyentes, generalmente los velatorios, los funerales, uno se refiere a que, bueno, pasó a una vida mucho mejor, está descansando ya de sus cargas, de sus enfermedades, de sus luchas, etcétera, etcétera. Y muchas veces hacemos ver, bueno, y va a un lugar maravilloso, después cuando la persona muere, va a descansar, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos olvidamos que lo más maravilloso es que vamos a ver a Dios cara a cara. Yo creo que eso es lo impagable, independiente del otro, que naturalmente no se puede soslayar. Pero la posibilidad de estar ante el Señor cara a cara, con Dios en luz y gloria, creo que es lo más hermoso.
de llegar al cielo y que surge inmediatamente no solamente en los niños. No sé si tu hijo León te ha hecho la pregunta ¿dónde está el cielo? O quiera preguntar algo acerca de ese lugar. Bueno, en su momento usted lo va a conocer. Cuando crezca, vaya creciendo, cuando ese tipo de preguntas no me las hace de mera ingenuidad, sino que es muy pillo. Yeah. Entonces cuando me haga esa pregunta va a querer un razonamiento profundo, no simplemente porque el papá lo dice y punto. A lo que voy es que el darle vueltas a dónde está el cielo es algo propio del humano, y el problema es, y lo malo está en que le queremos dar respuesta. No simplemente nos preguntamos cosas, sino que exigimos una respuesta. Por eso digo que León me ha exigido una respuesta más contundente. Y el ser humano quiere una respuesta. Nosotros cuando en el resto de las preguntas del catecismo o más adelante, o ya hemos pasado, el decir hasta aquí llega la Biblia, de ahí no pasamos, a más de algún espectador quizás no le gustará porque quiere más. Siempre buscamos eso. ¿Dónde está el cielo? No sabemos. Es un lugar espiritual. Se ha intentado decir que en realidad sobre la atmósfera y más allá, que en realidad fuera de la galaxia, que en realidad el universo tiene espacio y terminado el tamaño del universo, ahí está el cielo. Eso en realidad es tratar de darle una respuesta física a algo que nosotros nuestra mente no concibe. Lo importante es que la Biblia dice que es un lugar donde está la gloria de Dios y ahí por estar la gloria de Dios no hay pecado. Donde esté, como sea, lo que revela la Biblia y punto. ¿Dónde está el cielo? No sabemos. Es un momento de felicidad, pero todavía falta algo mejor para que sea en plenitud. No es que ese sea nuestro lugar definitivo. Falta que el alma de los creyentes después de su muerte en una condición perfecta se vaya a encontrar en la resurrección con un cuerpo glorificado y pueda habitar un lugar que no va a ser un lugar en el cielo como uno se lo imagina o como muchas películas lo muestran, con alas, ¿no es cierto? Y uno va a andar volando, donde incluso literalmente las calles van a ser de oro. No sé si una forma de decir que, bueno, como el oro siempre ha sido de valor y algo bello, un metal muy bello y noble, se quiera usar como una metáfora para describir que el cielo va a ser un lugar sorprendente y maravilloso y valioso. Me acuerdo alguna vez un profesor en el colegio me decía, ¿cómo le explico a un ciego lo que es la luz del sol? Yo me imagino a Juan en el Apocalipsis con la revelación. ¿Cómo explico yo lo que es habitar en presencia de Dios, donde su gloria llena todas las cosas? Porque está Dios, no hay frío, no hay calor, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay hambre. Entonces, claro, la forma de expresarlo él es con lo que conoce. No puede explicar algo con lo que no conoce. Si la gloria del Señor refleja en todas las cosas, me imagino algo brillante como el oro. Pero es una visión muy materialista pensar que las cosas son de oro y por eso es bueno. Para nada. Apocalipsis 21, ahí, ¿no es cierto? Entre otros pasajes donde se nos señala este lugar maravilloso. Pero lo que queremos dar a entender de que cuando el alma va a la presencia del Señor y su cuerpo queda acá en una tumba, espera el momento cuando Cristo, dice la Escritura, volverá por segunda vez. Y entonces dice, cuando Cristo vuelva por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección? En la segunda venida de Cristo. Amén. Donde se unirán allí ese cuerpo glorificado. Recién estábamos conversando antes también con respecto a que muchos preguntan, ¿y qué pasará con aquella persona a la cual ha tenido un trasplante de algún órgano? ¿Resucitará con ese órgano del cual fue trasplantado o el original? Bueno, lo único que sabemos es que va a ser un cuerpo glorificado semejante al que tuvo Cristo, no sujeto a las leyes físicas, no sujeta al pecado, no sujeta a la muerte, pero nos preguntamos cuál es la condición del cuerpo del creyente después de su muerte. ¿Descansan en sus tumbas como en sus propios lechos y ahí están unidos a Cristo? Pero ¿qué significa decir que los cuerpos de los creyentes siguen unidos a Jesús incluso después de morir? Estamos hablando de los cuerpos, no del alma, porque el alma, ya dijimos, va a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Están unidos a Cristo porque los cuerpos también son receptores de la promesa de Dios.
la resurrección del cuerpo es parte de la bendición prometida por Dios a todos los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Por ende están unidos a Cristo porque han sido bendecidos con esto y están esperando que esa promesa sea cumplida. Obviamente eso nos lleva a sentir el cuerpo como algo valioso, no despreciarlo como si fuese un desecho simplemente y nada más. Obviamente estamos hablando del alma y el alma consciente está en el cielo, el cuerpo es inerte, pero sí es receptor. El Señor se ha preocupado por el cuerpo y Cristo resucitó con cuerpo glorificado, por ende el cuerpo sí es importante y ha de ser resucitado cuando el Señor venga. Claro, muchos, sobre todo en muchas culturas antiguas y paganas, siempre existía la idea de que el cuerpo era como una verdadera cárcel que en la cual allí en cierta forma era un obstáculo, un estorbo, y que la muerte, al liberar el alma del cuerpo, como que finalmente se liberaba y salía de esa prisión. Es cierto, nosotros le damos valor a que, bueno, el cuerpo queda allí y queda convertido en polvo. El alma va a Dios y quizás le damos la importancia que por lo demás se merece el que un alma vaya a la presencia del Señor. Pero por otro lado, también podemos caer en el extremo de considerar que el cuerpo no tiene valor, no tiene importancia, por lo tanto, no importa dónde lo sepulte, porque al fin y al cabo lo más importante es que su alma está con el Señor. Y eso a lo mejor ha sido producto de una actitud pagana o de culturas a lo mejor hoy día modernas, que tal como lo veíamos la semana pasada, donde muchos creen que el morir es el fin y que es un fin donde finalmente la persona ya deja de ser. Por lo tanto, preocuparse mayormente por ese cuerpo que ya no tiene vida y que se va a descomponer no tiene validez, no tiene mayor valor. Pensaba cuando preparamos el programa y ahora mientras usted estaba hablando, en formas de aclarar esta idea de manera bien tangible. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, los creó con cuerpo. Adán del polvo de la tierra, Eva del costado de Adán, pero los creó con cuerpo. En un mundo sin pecado, santo, con la presencia misma de Dios que habitaba en medio del Edén, los creó con cuerpo. Los cuerpos, lo conversamos en programas anteriores, no son de por sí pecaminosos. Esta idea de que el alma es santa y el cuerpo es el malo, la visión aristotélica de que tenemos que romper el cascarón para que salga lo bueno. El Señor no nos creó así. El cuerpo ha sido castigado con el pecado, pero ese cuerpo espera redimirse y volver a ser lo que fue. Como dice, la creación misma gime a una esperando su redención. El cuerpo es lo mismo. Entonces el Señor no es que haya abandonado el cuerpo y no interese. La bendición de estar en el cielo junto a Él incluye el cuerpo. Entonces despreciarlo como nada es despreciar la creación misma de Dios. Yo creo que tenemos que cambiar ahí un poquito la visión de decir, no es que solamente importe el alma, el cuerpo igual. Lo que pasa es que esa promesa está esperando que el Señor vuelva. Y ahí quizás puede nacer otra pregunta que a mí me lo han hecho varias veces, no sé a ti si te lo han hecho, Álvaro. ¿Está permitido que un creyente pueda ser cremado le devuelvo en vez de ser enterrado? Devuelvo la pregunta. ¿Está permitido que un creyente no cuente con un órgano al morir? ¿Puede un creyente trasplantar un órgano? ¿Qué va a pasar entonces si su cuerpo al momento de ser glorificado le falta ese órgano? Digo porque el hecho de la cremación nos hace sentir de que el cuerpo no está completo. Obviamente, aunque están ahí sus partículas, algo se perderá. No está visualmente tangible. Yo me pregunto igual, ¿qué pasa con el cuerpo después de un par de años en el ataúd? Si el ataúd está hecho de madera es por algo, es para poder nutrir el suelo después. Si fuese metálico no podrían ingresar y quedaría ahí para siempre. Sí, es que yo entiendo que los que hacen las preguntas no es tanto, o sea, dan por hecho que es así, que sea cremado o no, finalmente queda convertido en polvo ahí, ¿no? Sino que la idea es que si éticamente, moralmente, correspondería que el cuerpo fuera cremado. Más bien,
desde ese punto de vista, desde el punto de vista ético, espiritual, bíblico, si estaría actuando de manera correcta, más que el fin en sí. Yo creo que usted puso bien el tenor del debate ahí es en cuanto a un debate moral o ético, y lo cambia a una perspectiva bíblica. Yo creo que es por asunto de la conciencia. Si comemos o bebemos, lo hacemos para el Señor. Si nuestra conciencia nos acusa de pecado, mejor no hacerlo. Si cremar involucra un desprecio por el cuerpo y eso nos atenta a nuestra conciencia del Señor, mejor no hacerlo. Si espiritualmente reconocemos la libertad en Cristo y no nos complica, lo podemos hacer. Ahora, si escandaliza a alguien, y nuevamente lo mismo de lo que habla la Biblia, lo que habla Romanos, por asunto de la conciencia. No creo que sea tajante la respuesta ahí. Claro, sí, en verdad. Creo que es un tema como muchos que hay que queda a criterio o a la conciencia de cada persona, y no podemos nosotros, aun cuando podamos decir de que en muchas culturas paganas se acostumbraban a cremar o a quemar los cuerpos, pero en realidad ese no es el sentido. Pero por otro lado, porque ya nos acercamos a la parte final de este comentario, que nos gustaría seguir profundizando, pero le damos tarea a usted para que vea la Biblia, estudie por su cuenta, no solamente espere que le entreguen todo hecho, sino que esto sea una pequeña degustación, pero usted pueda preparar después buscando, informándose debidamente, naturalmente, y de esa forma usted pueda profundizar. Con respecto, hemos estado hablando casi desde la perspectiva del creyente, qué pasa después que muere. Ya quedamos claro que su cuerpo naturalmente queda allí sepultado, pero su alma vuelve a Dios que lo creó. Pero, ¿qué pasa con aquellos que Cristo no llegó a su vida, que Cristo no es su Señor y su Salvador? ¿Cómo podemos probar con la Biblia que el alma de los malvados, de los no creyentes, que pueden ser personas éticamente correctas, personas muy buenas, entre comillas, pero que si no creyeron en Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia habla que cae a un lugar que incluso suena duro para mucha gente decirlo, el infierno? Después de la muerte, ¿puede una persona llegar al infierno? Yo creo que van conectadas la idea. El Señor ha dicho que el hombre muera una vez y después del juicio. Nos presentamos ante Dios que nos creó y de manera inmediata tener un destino. Sí, hemos desarrollado ampliamente de que ese destino inmediato para los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo es el cielo. El lugar destinado para los que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo es la ausencia de Dios, que es el lugar destinado para el demonio y sus ángeles, el infierno. Entonces yo creo que toda la argumentación que hemos hecho en la primera parte aplica. Creer que hay una excepción a este punto es algo quizá humano, quizá algo de es que creo que es injusto, una visión... O como Dios es amor, al fin. Exacto. ¿Cómo va a mandar a alguien al infierno? Es una visión más humana de lo que es justo, claro. Y al final es discutir con Dios, pero claro, aplica lo mismo. Es claro, en el Señor o fuera del Señor. No hay matiz en este sentido. Claro, en la historia podríamos nosotros aplicar que el seno de Abraham representa... estar delante de la presencia de Dios y el Hades representa Exacto, el infierno. Pero también hay, a propósito de esto mismo, hay ciertas doctrinas, hay ciertos movimientos que están íntimamente relacionados con el espiritismo, que enseñan de que es posible comunicarse con los muertos. De hecho, existen los famosos medium que interceden o median entre el ser humano y un muerto. Y existe mucho, sobre todo en Brasil. En Brasil existe mucho el espiritismo. Y que muchas veces también en muchos grupos evangélicos hay una mezcla de espiritualismo con espiritismo. Pero es importante, quizás tajantemente, dar una respuesta. O sea, ¿es posible comunicarse con los muertos? O sea, ¿es posible comunicarse con un ser querido que ya ha fallecido? Dos cosas puntuales. La primera es, ¿tenemos acceso nosotros a poder conectarnos con el más allá, que dice la gente, el destino del cielo o el infierno? No. Esa es la respuesta. Podemos intentar hacerlo, y a donde pueda caber la duda, el Señor aparece en los mandamientos directos a su pueblo y condena
el espiritismo, la brujería, la hechicería, todo lo que intente conectar con un medio espiritual trascendente está prohibido. Pero aquí un punto importante. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo, porque si lo hacemos no solamente estamos pecando. La pregunta es, ¿con quién nos podemos conectar espiritualmente si no podemos llegar allá? Con los que habitan aquí, que es el demonio. La idea se disfraza como ángel de luz y hacer creer que lograron conectar con alguien más allá. Entonces, claro, estiro el brazo y no alcanzo a llegar allá, pero el que me estira el brazo y me da la mano es el demonio mismo. Entonces, meternos en eso no vamos a lograr nada positivo. Al contrario, es abrirle la puerta a una influencia satánica, que podemos hablar más de eso, pero no solamente es pecado, sino que también es peligroso. Entonces, de todas maneras, yo creo que un tajante no. El diablo no juega. Para nada. Se toma todo en serio. Y aunque algunos traten de justificarse con la pitonisa de Endor, que dicen, bueno, sería otro tema ya a comentar ahí, pero tal como Álvaro lo comenta, de lo que la palabra del Señor nos señala, nos dice, que sencillamente eso no es bíblicamente correcto. Por lo tanto, no correspondería que nosotros ni siquiera lo intentáramos. Bueno, estamos ya llegando, estimados televidentes y auditores, a la parte final, donde también otro tema que también es muy importante. Debemos pensar de la práctica, o sea, ¿cómo podemos tomar la práctica de orar por los muertos? Porque a propósito de que una persona muere, muchos creen de que se puede orar por la persona que ha muerto, y principalmente porque el catolicismo romano enseña de que no existen 2 lugares, sino que existen 4 lugares donde una persona puede llegar, aunque ya el limbo lo han dejado casi de lado, pero principalmente el cielo, el infierno y además el purgatorio, que es un lugar para ellos intermedio, donde la gran mayoría llega y que muy pocos llegan inmediatamente al cielo. Entonces necesitan purgar, limpiar sus pecados, y en ese intertanto puede pasar más rápidamente si se hacen misas y se hacen oraciones a favor de los muertos. Al igual que el espiritismo, es posible hacerlo. O sea, ¿Es correcto hacerlo? Va más allá, ni siquiera es que intenten comunicarse con los muertos, es que intentan interceder ante Dios para lograr méritos y que puedan ir al cielo. O sea, ya no sé cómo puede estar más mal. Intentan comunicarse con ellos y además intentan interceder sumando a la obra de Cristo méritos que no hicieron en vida, sino que ahora los hago yo en oración. No sé por dónde partir, o sea, no puede. Yo creo que una de las doctrinas más erradas que podemos ver en el programa de esta noche, la oración por los muertos. No tiene por dónde agarrarlo. Yo me imagino que obedece a algo más filosófico, más humano, pero no veo Biblia en ninguna parte. No podría encontrar. Estimados auditores y televidentes, cuando un cristiano muere, su alma, no es que lo digamos nosotros, estamos repitiéndolo o estamos tratando de interpretar lo que la Biblia así lo señala de una forma bien clara. Cuando un cristiano muere, su alma va al cielo de inmediatamente, donde es totalmente limpia del pecado y puede ver a Dios cara a cara. Su cuerpo queda en la tumba, pero sigue unido a Cristo como si estuviera descansando, esperando el día en que Dios lo resucite para unirlo de nuevo con su alma. En cambio, cuando alguien muere sin Cristo, su alma va al infierno, donde hay sufrimiento y oscuridad, y su cuerpo queda en la tumba hasta el día del juicio final. O sea, si tuviéramos que resumir en pocas palabras, esto es lo que nosotros ya casi por 30 minutos hemos estado conversando. Álvaro, palabras finales para quienes nos están escuchando o nos están viendo acerca de este tema. Volver siempre al mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Después de la muerte hay solo 2 posibilidades. El que fue hallado escrito en el libro de la vida entra al gozo del Padre. El que no ha sido hallado en el libro de la vida es echado al infierno. Nada que tengamos nosotros. El Señor Jesucristo pagó mis pecados, abracé eso por fe, el cielo. No lo abracé por fe, mis pecados no han sido pagados, el infierno. No hay más. No es que tengamos algo, sino que la invitación es a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, como dice la Biblia.
y no todas las tumbas guardan lo mismo. Algunas contienen cuerpos que aún están unidas a Cristo, descansando como en un lecho. Otros están separados eternamente, sin luz. Y la diferencia no está en el ataúd, ni está en la lápida, ni está en la tumba, sino en la comunión con aquel que venció la muerte, que es Cristo. Para los que están en Él, la muerte no es un abismo, es un ascenso. Es entrar a ver el rostro de Dios con un alma hecha perfecta y un cuerpo que pronto será glorificado. Bueno, hoy hemos recordado que vivir sin Cristo es perderlo todo al final, pero morir en Cristo es ganarlo todo para siempre. Y recuerde suscribirse a nuestro canal YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, y todas las plataformas también de Himna Medios, RTV Emanuel, Radio Reformada, Radio Fidelidad y toda la red de difusión cristiana. Donde usted esté, suscríbase para que así cada vez que emitamos o publiquemos un programa o un video como este, le pueda llegar y le pueda avisar inmediatamente. Así que le invitamos para que haga ese ejercicio. Y gracias también damos, siempre tenía esto al final y siempre por la falta de tiempo no se nos queda en el tintero, pero creo que debemos dar gracias a Dios y también a los encargados de la producción completa de este programa, que están aquí junto a nosotros, que es Alejandro Espinosa y Javier Parra, y que conforman Rosas 738 Multimedias. Así que agradecemos a ellos y agradecemos a usted que se haya tomado este tiempo, y le invitamos para que comparta este programa también con algún ser querido, con un amigo o en sus redes sociales, para que también así otros puedan conocer y puedan salir de la duda, del error. Y por sobre todas las cosas, le invitamos para que conozca al Cristo de las Escrituras. Que Dios les bendiga. La verdad no se grita, se proclama. Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida. Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.